Buenas tardes. Arratsaldeon. Como otros miércoles sin fútbol radiado, y gracias a la gentileza de Radio Vitoria, miembros de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, hablarán sobre un tema que nos parece interesante, en este caso concreto sobre las lenguas de Álava. Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, fundada en el año 1918 por las diputaciones de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya, es una sociedad científica. Están con nosotros dos catedráticos de la Universidad Pública del País Vasco. Ricardo Ciérride, catedrático de Lengua Española, y Enrique Pérez, catedrático de Filología Vasca. El preguntador, Alberto Garte. Ricardo, ¿cuál es la diferencia entre lengua y dialecto? Bueno, en realidad se trata de una distinción tal vez académica más que real, porque ambos son códigos de comunicación para los miembros de una comunidad. Lo que ocurre es que podríamos considerar que el dialecto es una variante con características suficientes respecto de la lengua. Entonces, por la lengua podríamos entender el código de comunicación articulada para los miembros de una comunidad. No significa esto que los hablantes sean muchos ni sabios, sino simplemente que se entiendan. Entonces, a partir de ahí, habría una distinción entre lengua hablada y lengua escrita. Y es sabido que a lo largo de la historia han sido muchas más las lenguas habladas que no las habladas y escritas. Aparte, que también hay lenguas escritas que no son habladas, es el caso del latín, por ejemplo. Y el dialecto sería una variante suficientemente personalizada de esa lengua común. Por ejemplo, en el caso del euskera, hoy ninguna persona medianamente informada puede negar que haya existido o exista, y evidentemente existirá la lengua vasca, pero dentro de la lengua vasca hay peculiaridades suficientemente personalizadas como son los diferentes dialectos. El caso del, por citar dos, el caso del vizcaíno o el caso del ciberotara. Pero dentro de los dialectos hay una intercomprensión más o menos ágil en función de la comunicación que tengan los hablantes, mientras que en lenguas distintas ya es otra cosa. Bien, el Estatuto de Gernika señala que el euskera es lengua propia de la comunidad autónoma vasca y por tanto de Álava. Enrique, ¿qué es una lengua propia? ¿Cuáles son las lenguas, si hay más que una, propias de Álava? Bien, desde el punto de vista jurídico, y yo no soy abogado, se dice lengua propia aquella que es primigenia de una tierra, de un territorio, y que lo es solo de ella, ¿no? Pero desde el punto de vista, del uso normal, se entiende lengua propia aquella que una tierra o territorio tiene como tal, ¿no? De uso corriente, ¿no? Y en este caso no cabe ninguna duda de que tanto euskera como castellano son lenguas de nuestra provincia, ¿no? Y esto pues no es de ahora, ¿no? Esto se remonta a muchos siglos. Bueno, y supongo que también ha sido el romance navarro-aragonés, se supone, ¿no? Sí. Ricardo Ciérride es especialista en estas lenguas romances y él puede indicar mucho mejor de lo que yo puedo hacer hasta qué punto es el navarro-aragonés lo que se hablaba, diríamos, en el sur y la parte sur oriental de Álava, y hasta cuándo, etcétera, ¿no? Pero, en fin, ¿qué dices, Ricardo, quizás?
Bueno, yo creo que hoy día los romanistas y los hispanistas también, por supuesto, más que hablar de una especificidad exclusiva respecto del romance de Navarra, se considera más bien un ámbito más amplio que comprendería el aragonés, Navarra y Rioja en un continuo que se va perfilando en torno a los siglos XI hasta probablemente el siglo XV, porque en Navarra concretamente los testimonios de lengua escrita con características dialectales suficientemente claras se sitúan en el siglo XIII. Me refiero yo a la época de los reyes Teobaldo I, Teobaldo II, y los testimonios escritos posteriores, sobre todo ya en el siglo XIV y XV, se observa que esa lengua escrita está ya muy fuertemente castellanizada. Y no tanto por aculturaciones o algo parecido, sino por una evolución probablemente espontánea, y porque el romance de Navarra no era tan diametralmente distinto del castellano. Lo que sí se observa es que gradualmente hay una gran vinculación lingüística desde esta órbita, diríamos, Navarra hacia Cataluña, como algo más bien de tipo pirenaico oriental. Muy bien. Oye, os propongo que hagamos un recorrido histórico sobre la historia de las lenguas en Álava. Vamos a centrarnos inicialmente en la antigüedad. Aquí indudablemente se hablaba un protoeuskera y se habló un latín. En relación al protoeuskera, me gustaría preguntarle a Enrique Kenner cuáles son las diferencias fundamentales. No, por favor no lo expliques para los filólogos, sino para la gente normal como yo. Las diferencias del euskera con las lenguas indoeuropeas. Y por otro lado, ¿qué influencia indoeuropea prelatina, es decir, céltica e ibérica, hay o se advierte en el euskera? Bueno, entonces, si cogemos el mapa de Europa, vemos, diríamos, tres grandes familias, ¿no? Dentro de la gran familia indoeuropea, o indogermánica, que se dice en Alemania, tenemos las lenguas neolatinas, latín, castellano, etcétera. Tenemos las lenguas celtas o célticas, pues galés, bretón, irlandés, el gaélico de Escocia, etcétera. Y luego las lenguas germánicas, ¿no? Aparte de las eslavas. Y luego las eslavas, claro. Pero me refería a la Europa occidental. Pues entonces, claro, con eso se cubre casi por completo Europa y quedan fuera pues las lenguas fino-ugrias, como se sabe, ¿no? El finlandés o finés o suomi y el húngaro, ¿verdad? Y el estonio, evidentemente, sí. Y luego, pues, ¿qué más queda? El turco. El turco, queda el maltés, ¿no? Es una lengua de tipo árabe en principio, y luego, pues, queda la lengua vasca. Realmente, la relación de la lengua vasca con este conglomerado de lenguas indoeuropeas, fuera de cosas lexicales, pues no parece que haya ido más allá, ¿no? Es decir, que parece que en principio el sistema fonológico actual del euskera parece que ha permanecido, e incluso en la mayor parte de Euskal Herria, el acento vasco parece haber sido el de antes, ¿no? Entonces, nosotros somos receptores milenarios en fin, hemos tomado en préstamo muchas palabras de nuestros vecinos, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, durante muchos siglos fuimos vecinos de una lengua que luego desapareció, que es el ibérico, ¿verdad? Que muchos se empeñan todavía en pensar que es la lengua vasca una variante, algo que se defendía en el siglo XIX y todavía en este siglo, con el nombre de vasco-iberismo. Y bueno, pues del ibérico tomamos palabras como iri, uri, etcétera, población o poblado o conjunto de casas. Del latín, pues llegue, vaque o paque, pues paz, etcétera, zapatu, sábado en la parte occidental, etcétera, ¿no?
Y del céltico, pues hay cosas, por ejemplo, Urki es André, mujer, etcétera. Y hay cosas, ¿no? Es decir, que hay un fondo vasco que no es aplicable a otras lenguas, por ejemplo, Saldi, caballo, etcétera, etcétera, Beor y estas cosas, pero evidentemente hay muchos complejos. Por lo cual, por cierto, habla en contra la pretendida situación cerrada del País Vasco. Esto ha sido una tierra de paso y nosotros hemos recibido... Ha sido, es, y esperemos que siga siendo una tierra de paso. Sí. Se dice que hay mucho léxico de origen latino en el euskera, ¿eso sí? Hombre, orientativamente un porcentaje... Yo creo que sí, ¿no? Hombre, evidentemente, ¿qué pasa? Que gran parte de la literatura vasca hasta el siglo XIX era mayoritariamente de tipo religioso. Entonces, claro, eso no nos vale, ¿no? Porque, claro, si tomamos el léxico actual. El léxico corriente, pues, es que realmente, qué sé yo, un 40% o un 50%, lo cual, yo no sé, a algunos parecen escandalizarles, ¿no? Pero yo suelo decir que en inglés, por ejemplo, es una lengua casi neolatina, ¿no? Porque uno coge un libro en inglés y bueno, es que no en vano tuvieron la batalla de Hastings en 1076, al horror, en que van los normandos y les gana a aquellas gentes y no pasa nada, el inglés es también receptor del fondo latino. Hombre, y pensar, por ejemplo, en todas las palabras de origen griego que existen en todas las lenguas del mundo. Porque teléfono se dice teléfono en todas partes. ¿No? Sí, salvo, ya sabes que en Europa hay dos grandes lenguas que son muy puristas, ¿no? Mejor que ¿cuáles son? Hay tres grandes lenguas puristas que son, quizá por este orden, el islandés, el finés y el húngaro. Es decir, que si vais un día a Reykjavik, capital de Islandia, como debéis saber, pues bueno, ahí pone universidad, pero claro, no lo entiendes, ¿no? Y si escribís también a amigos de Budapest a la universidad, pues no, dice universidad ni nada, dice otra cosa diferente. Bueno, pero en fin, esto no es efectivamente lo normal, ¿no? Oye, pero una cosa, la influencia del ibérico y del céltico nos olvidamos por el momento, pero hablando de latín, aparte del vocabulario, ¿no hay otra influencia en la morfología, etcétera? No, lo único que hizo el euskera es adaptar aquellos préstamos, ¿no? Hombre, qué sé yo, como los lingüistas dicen mucha cumplicidad y entonces, bueno, es decir, se metía una vocal entre medios, ¿no? Pues no secreto, sino secreto, etcétera. Pero, hombre, yo creo que para nosotros es un timbre de honor el decir que decimos lege exactamente igual que Cicerón, ¿no? Ley, lege, y no pasa nada. Y, por cierto, que lo del lagui es una invención de Sabino Arana, que además él lo dice, ¿no? Una vez que venía en el tranvía de Arratia, ¿no? Y hoy el lagui, pero eso es un... Bueno, eso, hombre, como es una invención de Sabino Arana, que aparte de los nombres, que los nombres de chico acaben en A y los nombres de chica acaben en E, ¿no es así? Bueno, esto no es de Sabino Arana, esto es anterior. Pero bueno, ya lo aplicó, sí. Ya sabes que esto viene de Astarloa y es una creencia, una superstición, si quieres, anterior. Esto está, por ejemplo, en la enciclopedia francesa, ¿no? Está allí, una cosa asombrosa, pero es que creían ellos, aquella gente, aquellos ilustrados creían en eso, sí. Y creían, he oído, no sé si es cierto, que Astarloa señalaba que los nombres de chico debían terminar en A, por eso sí, porque había oído en el pórtico de la iglesia de Durango que los niños berreaban. Sí, las chicas berreaban. Ahí si se cuenta... lo que ocurre es que Astarloa no fue el inventor del... No, sí. Bueno, invento, sino que lo había tomado de otros días. Sí, eso viene de antes, eso viene incluso de la época medieval, y algunos lo relacionan con el nombre de Adán y Eva. Como que, si alguien de nuestros oyentes se llama Joseba, que habrá muchos, eso parece que tiene que ver con Adán, ¿no? Mientras que Josebe sería Eva, ¿no? Pero bueno, las lenguas están, no pasa nada, las lenguas están, bueno, y recogen, pues el devenir histórico, ¿no? Dicho así un poco pedantemente, ¿no? Oye, hablando de cosas más serias, pasamos al latín de la es muy serio, lo de Juan Reyes de Personas,
Bueno, la latinización en Álava, ¿cómo fue? En tu opinión, Ricardo. ¿Profunda o profunda en algunas zonas, menos profunda en otras? Bueno, no es que yo tenga una opinión personal, sino que uno recoge las cosas que se han dicho con autoridad. Que yo me estoy refiriendo a Untermann o a Schulten, por ejemplo, una ilustre alavesa, María Lourdes Albertos, en fin, Julio Caro Baroja, el propio Luis Michelena y tantos otros. Se considera que desde el siglo I, bueno, hasta el siglo III, en un ámbito que puede abarcar casi 400 años, hubo una romanización intensa, pero en las zonas susceptibles de producción de bienes, diríamos, perdurables. Es el caso del trigo, el aceite y también, evidentemente, en la extracción minera. Es decir, en aquellas zonas donde realmente era ventajosa la colonización. Y ello, por lo que se refiere a Álava, tendría que ver con lo que llamamos Rioja Alavesa y naturalmente todo su entorno del Ebro, y sin duda ninguna también las riberas baja y alta, y no olvidemos el caso evidentemente de Velella, Tresuentes y Lunes. Más a su vez, una cierta influencia por donde transcurría el intersticio cuarto que entraba en Álava desde la Sacana. Y ahí estaba Alba, Albéniz. Después teníamos a Tulonium, que es de Lancia, Alegría de Nancy, Sosatio, evidentemente Armentia, Acaya, como sabemos, Acaya, y como sabemos ya dejaba Álava por Puente Larraz. Larraz después, como dice Trestanero, había una serie de enlaces. Entonces, teniendo en cuenta estos aspectos, no olvidemos que se ha dado la cifra de unos 32 yacimientos romanos en Álava, frente a 3 de Cantabria. Sin duda ninguna, la romanización desde el punto de vista de colonización agraria fue más importante en la propia Álava que no en Cantabria o en Asturias. Aunque claro, evidentemente romanización no equivale miméticamente a latinización. Romanización y latinización son distintas. La latinización sin duda ninguna se inició probablemente en la zona de Valdegovilla, Valderejo, próxima a Valpuesta, como veremos ya en el siglo IX hay testimonios románicos, y después sin duda ninguna La Rioja. Salvador, es importante señalar, ¿verdad?, que los vascos en general no parecen haber tenido malas relaciones con Roma, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Eso está claro. Al contrario que los cántabros, ¿no? Cántabros... Posiblemente porque así hubiese una civilización ya urbana en Cantabria. Esto es lo que... Pensamos en las 3 Iruñas. La Iruña de Navarra, la Iruña de Álava y la Iruña de Guipúzcoa. Bueno, y además hay que tener en cuenta lo siguiente. Todos estos vascos que se alistan, por decirlo así, en las legiones, que tenían una posibilidad económica de sobrevivir en aquellas circunstancias tan extremadamente difíciles, donde la edad de una persona podría ser unos 35 años como máximo. Bien, bueno, dejemos la antigüedad y vayamos a la antigüedad tardía, como así lo conocen determinados historiadores, extendiéndola desde la caída del Imperio Romano hasta el inicio del feudalismo alrededor del año 1000. Empieza a haber documentación en el siglo IX, en el siglo X, y se constata, yo creo que se constata, y Enrique nos podrá contestar, una expansión del euskera. Bien, aquí tenemos un problema que todavía pues no se ha resuelto, ¿no? Es decir, se habló euskara al sur del Ebro en la antigüedad clásica. Hombre, yo diría que quizás sí, ¿no? Es decir, hay un corrimiento de poblaciones vasconas o vascas hacia el sur, en el Bajo Imperio, ¿verdad? Hay algún autor clásico que llama a Calahorra la ciudad de los vascones, etcétera. Hombre, y a mí se me hace muy difícil pensar que aquella gente no da... No, pero yo me refiero a la Rioja Alta. No, bien. Y entonces, bueno, y en cuanto a la Rioja Alta, pues, hombre, hay un poco de eso, ¿no? Entre las dos posiciones, el pensar que fueron
los alaveses, sobre todo los que llevaron allí, y si no me pensaba siglo IX-X, yo creo que eso empieza el siglo IX, ¿verdad? Y la cuestión es por consiguiente, ¿había algo antes? Posiblemente, ¿no? Pero sabemos que hay una colonización, efectivamente, pues a lo que hoy es Escaray, pues lo que se ha llamado también la Riojilla, es decir, esa parte de Burgos, Belorado, Urrés, Salduendo de Burgos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero incluso mucho más al sur, en Tierra del Barro. Sí, claro, y bueno, pues no, de Laguna. Sí. Incluso pues algunos pueblos de Soria, ¿no? Bien. Es evidente que el romance castellano es lengua primigenia de Álava, concretamente del sudeste alavés, los actuales municipios de Valdegovía, Alipate, Lantarón, con seguridad. Sí, esos pasaron directamente del latín, Entonces, eso es lo que parece. Muy cerca, incluso dentro de Valdegovía estaba Valpuesta, que supongo que fue muy importante para la lengua. Quiero preguntarle a Ricardo, ¿cuál es tu opinión de la importancia de Valpuesta sobre el castellano? Y que también nos hables sobre la singularidad del castellano y también del gascón. Tal vez, lo pongo con interrogación por influencia del euskera, en parte, dentro de las lenguas románicas. Bueno, respecto de Valpuesta, Vallispósita, como sabéis, tenemos dos testimonios importantes en cuanto a la escrita administrativa del obispado y después ya, como cenobio. Se trata del cartulario gallicano y posteriormente una copia y ampliación que es el cartulario gótico. Claro, es que se observa que ya a partir del siglo VIII tenemos glosas claramente romanizadas y cada vez más romanizadas según avanza el tiempo. Es decir, son anteriores a las propias de San Millán de la Cogolla. Y así como las de San Millán de la Cogolla posiblemente no sean estrictamente castellanas, sino más bien emparentadas con el navarro riojano, las de Valpuesta son estrictamente de corte castellano. De tal modo que podemos decir con absoluta seguridad, y en eso están los hispanistas, que fue un núcleo prestigioso de expansión, romance, yo diría similar a lo que ocurre en Navarra, pero con respecto al romance de Navarra, como fue el monasterio de Linde. Porque claro, para el resto de Álava no tenemos un lugar, un núcleo, un centro de irradiación cultural como el que hemos señalado en Valpuesta. Sí, habrá que aprovechar la ocasión para señalar que Álava es deudora de Valpuesta, ¿no? Y claro, en función de ello, cuando en las juntas generales determinadas ayudas a la colección de Valpuesta son cuestionadas. Sí, no, es decir, yo creo que, perdona Ricardo, una cosa son las fronteras administrativas, pero la historia es mucho más que eso. Es decir, yo francamente creo que deberíamos prescindir de esta miopía un poco administrativista, si permite la expresión. Perdona, No, yo simplemente que iba a decir una cosita simplemente recogiendo este discurso, que José María Alzola en su obra Vasconia y su destino dice esto: el castellano no puede, hasta ahora, y sin injusticia, ser considerado extraño en Vasconia, y no puede serlo porque brotó en su interior. Fue a partir de Valpuesta y su entorno Valdegovía, Valderejo, que comunicaba evidentemente con las tierras norte burgalesas, donde es justamente el lugar donde surge la forma de hablar castellano. ¿No tienes la impresión quizá de que se habrá, quizá perdido documentación, pues, Armentia, estoy pensando, o quizá otros monasterios menores? Bueno, eso sin duda ninguna. En el caso de Armentia parece que... Valís, o vete a saber, ¿no? Ahora, lo que ocurre, y en esto yo creo que tenemos que curarnos en salud, es que la población en esas épocas automedievales debía ser reducidísima. Si tenemos presente que hay que esperar hasta el siglo XVI, donde se calcula por los censos
unos 60.000 habitantes para todo el territorio. Claro. Bueno, en la reja San Millán, que está en el año 1025, hay muchos pueblos en Álava, creo que alrededor de 300 y pico, y los que pagan una reja, que serán el 90%, tienen 10 vecinos. Estamos hablando, por lo tanto, de una población no tan poco importante, que indudablemente emigrará por la suficiencia del terreno. ¿Hacia dónde? Hacia el sur, seguro, pero hacia el norte también seguro, porque Guipúzcoa y Vizcaya se pueblan fundamentalmente, así una tierra de pastores con poca población, desde el territorio de Guipúzcoa y de Tierra Estella, y en el caso del Valle del Deva y de gran parte de Vizcaya, desde Álava. Pero de momento, que he interrumpido, Ricardo, ¿cuáles son las especificidades del castellano y del gascón respecto a otras lenguas románicas? Por ejemplo, el castellano, dejando a un lado aspectos exteriores a la lengua, como fue el dinamismo que tuvo la comunidad castellano hablante, sobre todo a partir del siglo XIII, con Alfonso VIII, tenía unas características, diríamos, de tipo fonético, es decir, el sistema vocálico, el sistema consonántico, morfológico y sintáctico, más el corpus léxico, que le diferenciaba netamente del área, por ejemplo, del galaico portugués, en cuanto a evoluciones fonéticas a partir del latín, y lo mismo podríamos decir respecto del catalán. Ahora bien, no eran tan diferenciadas o separadas las que se referían, por ejemplo, a la zona astur-leonesa o navarro-aragonesa. Conforme nos separamos a los lados, naturalmente las diferencias son mayores. Y respecto del castellano, cuando adquiere realmente capacidad de expansión, fue al calor del desarrollo del propio reino de Castilla, y eso hay que situarlo en torno al año 1200. Y con respecto al gascón, el gascón, claro, tiene unas variantes, las holandesas. El gascón, para quien no lo sepa, es una forma dialectal de la lengua occitana que se habla en todo el sur de Francia y en España, en el Valle de Arán. ¿Dónde es oficial? Donde es oficial, es el único sitio donde es oficial. Lo cual es un ejemplo de que la pluralidad lingüística se acepta mucho mejor en España que en Francia, ¿no? Lo has dicho muy suavemente. Lo has dicho muy suavemente. La langue de la República es de francés. Y bueno, es que en Francia no se acepta, claro, estas cosas. Bueno, entonces lo que ocurre con el gascón, cuyo dominio geográfico se sitúa desde, grosso modo, desde la ribera izquierda del Garona hasta el Atlántico, y por lo tanto, pongámonos desde Burdeos hasta Bayona, y después hasta el Salat, que es un afluente por donde justamente el Garona sale desde el Valle de Arán. Tiene unas características también, como hemos dicho, fonéticas y morfológicas, léxicas, peculiares respecto del llamado occitano común, o antiguamente se diría provenzal. Pero de ninguna manera tales que imposibilitaran la comunicación entre un gascón hablante, por ejemplo, de Pau, y otro, por ejemplo, de Toulouse. O un languedociano, digo yo, de Montpellier o de Béziers o de Carcassonne. Ahora, las características eran especiales. Desde el punto de vista léxico, por el acervo de léxico de tipo vasco-pirenaico. Y respecto de otros rasgos, por ejemplo, fonéticos subsidiarios del euskera, como es, por ejemplo, la vocal A ante una R vibrante, o la febilidad de la N intervocálica, tan característico de euskera, que sea por de vino, y cosas así. Lo que ocurre es que, curiosamente, para el euskera de Iparralde, el gascón supuso algo así como una protección, y cuando se debilitó esta protección por la pérdida progresiva del gascón, influyó el francés sobre el euskera, e incluso
puede que también haya motivado un retroceso. En el caso nuestro, el castellano en Álava no tenía ningún obstáculo que impidiera un influjo cada vez más poderoso. Sí, es decir, que digamos, la comunicación del euskera con el castellano ha sido directa, la comunicación del euskera con el francés ha habido un elemento interpuesto que ha sido el vasco. Eso es, sí. Muy bien. Y entramos ya 21:35 en la Edad Media plena. Nos encontramos que está del año 1025 un interesante documento del cartulario de San Millán de la Cogolla. Es el itinerario del recaudador de San Millán. Bueno, relativicemos lo que allí aparece, porque así como todas las niñas que se llaman Fátima no son de origen árabe, ni las vanesas actuales, ni las ainhoas que encontramos en Madrid, pero sí revelar algo. ¿Qué revela la toponimia del itinerario del recaudador de San Millán de la Cogolla? Bien, entonces, como se sabe, pues efectivamente del monasterio de San Millán venían todos los años unos recaudadores. Realmente no se sabe por qué. Era un voto de esa parte, digamos, central de Álava, ¿verdad?, que se pagaba en animales y en hierro, ¿no? Ya dice el fierro traen de Álava. De cuya importancia ya se dieron cuenta, por ejemplo, Landázuri en el siglo XVIII o Fidel Pica, este insigne jesuita catalán, director de la Academia de la Historia. Pues vemos trazado con cierta nitidez un poco el cuadro lingüístico a la vez, en donde aparece en la parte más occidental, pues qué sé yo, los Ingani, etcétera, ¿no? En fin, Susana Morilla, etcétera, la zona de romance, y luego la zona vascófona en el resto, ¿no? Y bueno, y es un documento interesante porque ahí se ve la presencia de la aspiración, por ejemplo, y esto de que aquí se aspiró, pues qué sé yo, Harry, decía Harry Piedra, sin duda, incluso las heces consonánticas que todavía se conservan en el País Vasco continental, ¿no? El Horry, Espino, etcétera. Y bien, hay formas... Las heces consonánticas, ¿qué influencia tienen en la fonética? Bueno, no simplemente se pronuncia sin más, el Orri, el Torri, etcétera, ¿no? El Orri, el Torri, Ongi, el Torri. Bueno, y entonces, como digo, se ven formas muy arcaicas que, dado que nosotros no tenemos textos, digamos textos seguidos en lengua vasca hasta muy tarde, como se sabe, pues son testimonios muy preciosos, ¿no? Porque claro, antes hablábamos de la antigüedad, pero claro, los documentos vascos que tenemos de la antigüedad, pues son nombres de dioses, de persona, Umesar, Echcoviejo, de la lápida de Lerga, del siglo II después de Cristo, etcétera, ¿no? De modo que hay que sacar un partido y hay que afinar muy mucho los instrumentos para hacerlo. Y claro, por ejemplo, el gran maestro Michelena esto lo hizo, ¿no? Sacar partido a lo que había. Oye, por cierto, la más antigua documentación literaria, digamos, en euskera de Álava, ¿de qué época es? Bueno, textos seguidos, claro, son... pues qué sé yo, hombre, hay gente muy purista que dice que los diccionarios no lo son, ¿no? Pero hombre, en 1562 un caballero italiano pasó por Vitoria y tiene la gran idea de recoger la lengua de Vitoria, la lengua vasca de Vitoria, teniendo en la mano el diccionario de Nebrija, ¿no? Y este, como se dice, pues así es. Y bueno, y este es el texto más antiguo. Y después pues tenemos en 1596 el vocabulario, perdón, el catecismo de Betolaza, ¿no? Y sabemos que Betolaza era de Betolaza, aunque el catecismo se imprimió en Bilbao, simplemente porque en Vitoria no había imprenta entonces. Oye, ¿cuál es? Yo quería añadir una cosa curiosa que dice Michelena al respecto del vocabulario de Landuccio o Landucho, que es algo raro, debía ser de lucasiano, que los informantes eclesiásticos que tuvo el tal Luque debían tener ya muy poco conocimiento de la lengua vasca. Me refiero yo a voces de tipo abstracto.
Es decir, que en ese momento habría que ver realmente la diferencia entre la gente campesina de la llanada y el entorno vitoriano y la Vitoria misma. Porque claro, con Lavallero, y como sabes muy bien, Enrique, habla de que los nobles, sin duda esto, castellano, pero que el pueblo sin duda esto existe, ¿no? Es decir, parece que los informadores, muchos de ellos al menos eran pues gente de letras, claro. Y claro, esta gente les preguntan por un árbol y responden por otro, ¿no? Lo cual, por cierto, seguramente nos pasaría a muchos de nosotros. Claro. Nos preguntan por un abedul y no decimos abedul, decimos castaño o así. Bueno, lo que está claro es que el monolingüismo euskaldun en la Álava central era la lengua de los pobres y los ricos o los cultos serían bilingües. Sí. Bueno, como en todas partes. Claro, común. Pero Enrique, lo que sí me gustaría es que nos hablases de las características dialectales del euskera en Álava. Bueno, vamos a ver. Michelena, desde sus primeros trabajos, hablaba del dialecto meridional. Dialecto meridional a la vez, ¿no? Bien, creyendo que tenía características propias, de tal modo que sería pues de tipo, con todos los derechos para ser considerado dialecto, ¿no? Pero bueno, yo creo que en este sentido tiene razón, y lo ha estudiado muy bien Colmo Sozo, mi amigo y colega, en el sentido de incluir al dialecto meridional en una especie de dialecto occidental general que llegaría a pues toda Vizcaya hasta Vergara, etcétera. Entonces sería pues de tipo lo que se ha dicho Vizcaya. ¿Y no hay nada de rasgos de tipo guipuzcoano, euskera de la Barranca Sacana en alguna parte de Álava? Sí, bueno, entonces él, por ejemplo, al examinar textos, que son pocos, ¿no?, de Araya, etcétera, hay evidentemente una zona de transición, y esto también se ve en la toponimia, ¿no? Es decir, evidentemente no es lo mismo, qué sé yo, la toponimia, o no era lo mismo el euskera de Murguía, diríamos, que el de Contrasta, ¿no? Ciertamente. Oye, nos vamos a dar un poco de prisa porque alguna persona quiere preguntar algo. Y me temo que no llegaremos al siglo XX. Brevemente, Ricardo, tú has estudiado algunas actas de las Juntas Generales. Háblanos de las Juntas Generales y de euskera. Bueno, las Juntas Generales tienen 4 testimonios que son de gran interés al respecto. Un testimonio es del siglo XVI, concretamente del 7 de febrero de 1576, donde se dice textualmente: esta provincia está en comarca junta y la mayor parte es de lengua vascongada. Otro testimonio es del año 1682 y en el acta dice así: sobre que no vengan procuradores a la Junta que no sepan romance. Concretamente se refiere al procurador de la hermandad de Arciniega, es decir, que no sabía romance, ni entendía lo que los dichos señores resolvían y decretaban. Bueno, como he sabido, se puso una multa de 5.000 maravedíes para que esto no ocurriera. El tercero es de 1794, donde se aprobó el nombramiento de un intérprete de vascongados y se le asignó 320 reales. Y por último, el de 1819, debido a la presentación de un alegato por los procuradores de Ramayona y Llodio, donde aducen a la autoridad de Azarroa y dicen así: acusan que en las escuelas de primeras letras se enseñaba la doctrina cristiana en castellano y no en vascuence, provocando, dice, el olvido y destierro del vascuence, como se ha visto en varias hermandades de esta provincia. Y añade: en el día de hoy son pocas las hermandades en que se habla. Y curiosamente propugnan que se enseñe el euskera que se enseñe la doctrina cristiana en euskera y en castellano, porque dice, por este medio se conseguirán mayores frutos espirituales y temporales. Ya está claro que hay una conciencia del siglo XIX. Bueno, antes de terminar el siglo XVIII, porque tengo que hacer una pregunta que me parece importante,
vamos a dar paso a una señora que nos está llamando. Poned los cascos, por favor. No oigo. ¿Sí? Sí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo es que me estaba, pues me interesa mucho lo que están comentando, entonces, yo tengo siempre una duda porque siempre que se habla del euskera en Álava, pues no se dice, prácticamente siempre se está diciendo que en la parte de Aramayona solamente se hablaba de euskera y tal. Yo concretamente me refiero al siglo XIX, por ejemplo, XIX del XX, ¿no? Y yo es que mi duda no, es que yo digo que también en la llanada alavesa se hablaba, puesto que mis abuelos son de la llanada, eran de la llanada y hablaban euskera. ¿Y qué pueblo? Pues concretamente mi difunta abuela era de Landa y mi abuelo era de Vuelta Arriba. ¿Y su abuelo de Vuelta Arriba también habla? Pues hablaban euskera, sí, y además hermanos de mi abuelo también, que eran sacerdotes, y estuvieron en Vuelta Arriba también, como párrocos. Pues muy bien. Y hablaban euskera. Mire, su intervención tiene mucha relación con la pregunta que le voy a hacer a Enrique Género. Sí, luego, aparte de esto, sí, es que aparte tengo también, pues concretamente hace unos meses me hice con un testamento de mi bisabuela, y también es que, aunque está redactado, pues supongo por un escribano o esto, porque está pues muy bien, con una letra muy bonita hecha y tal, y es de hace 100 años, y también tiene muchas palabras en euskera, y está fechado en Arcaya, concretamente. Por favor, dele su nombre y teléfono, porque nos interesa mucho lo último que ha dicho, sí, a la señorita de Radio Vitoria. De acuerdo. Y en relación con su pregunta, le quiero preguntar a Enrique Género. Sí, muy bien. ¿En qué zonas de Álava se hablaba euskera documentalmente en el siglo XVIII? Bueno, es decir, qué sé yo, la frontera del euskera en el siglo XVIII, por ejemplo, estaría en Enclaves de Oca, estaría en gran parte de Treviño, yo creo que en la montaña alavesa claramente, es decir, tenemos, como se sabe, en Sabando un jesuita que hace poemitas en euskera. Sin duda alguna era mayoritaria. Luego ya a finales del siglo XVIII, Landazuri mismo dice, la lengua se retira, claro. Que es evidente que toda la comarca de Ayala, la Llanada, las faldas del Gorbea y gran parte de la montaña de Treviño. Lo que pasa es que es testimonio además en una relación de los accidentados, después habla... El Sandero tiene un trabajito de la final del siglo XVIII. Lo que pasa es que tenemos la tendencia a pensar que la frontera de la euskera va creciendo de forma lineal, pero eso no es así. Yo creo que no, hombre, duda más en la parte es más probable que en Arlucea o en el oriente de Treviño se haya perdido el euskera más tarde que en pueblos de la Llanada, precisamente por su aislamiento. Sí. Entramos en el siglo XIX rápidamente. A mí me pasa una impresión. ¿Por qué retrocede el euskera más rápidamente en Álava que en Navarra? Eso se ve claro en el mapa de Luis Bonaparte, donde Valdizarbe, por ejemplo, habla en euskera, está bien entrado en el siglo XIX. Y Valdizarbe está a la puerta de Tafalla y la Valdorba algo antes. Os hago una sugerencia. Incide en que Navarra dependía del obispado de Pamplona y por lo tanto era Pamplona era una población bilingüe, y Álava dependía de los obispados de Calahorra, Burgos y Santander, ¿o qué pensáis? Puede ser, pero no olvides que a pesar de tener nuestra cabeza eclesiástica en Calahorra, pues había disposiciones, desde el siglo XVI hay disposiciones a favor de que la doctrina sea en euskera, etcétera, ¿no? Pero yo, francamente, creo que este es un punto oscuro para mí, por lo menos, ¿Tú qué opinas, Ricardo? A mí me parece que la constatación que has hecho es objetiva, de tal modo que los datos que nos suministra Prestamero y otros, y el propio Landazuri, el retroceso del siglo XVIII debía ser ya muy acusado, pero que claro, fue más importante el del XIX. En el caso de Navarra,
Claro, parece que se mantuvo todavía en buena parte de la zona media. Esto se explicaría porque Álava no tenía unas instituciones tan suficientemente sólidas como el caso de Navarra para su administración. Lo que tú has dicho del obispado, ¿acaso tal vez la menor cuantía de población, el menor peso específico que pudiera representar Álava respecto de Navarra, y que ahora está, cuando son menos, se tiene menor cohesión, pero de todas maneras creo que todavía no sabemos con certeza qué pudo pasar. Sugerir una tesina sobre ese tema en la facultad. Damos paso a una segunda llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo tenía dos cuestiones. La primera es de dónde puede provenir el nombre de Gasteiz, si tiene algo que ver con Gaste. Y la segunda es ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? Es decir, estamos con Araba y con Álava, y ya sé que es un tema problemático, pero me interesaría saber qué piensan los invitados. A la primera pregunta responderá, creo que Ricardo, y a la segunda Enrique. Ricardo, porque un amigo suyo, Alfonso Irigoyen, hizo un trabajo sobre el tema de Gasteiz. Sí. Bueno, yo creo que la monografía consagrada por Alfonso Irigoyen, en la descanse, sobre este topónimo se puede considerar como muy sólida. Y sería un tipo de patronímico a partir del nombre Gaste. Que Gaste es igual que puede ser en latín juvenis o joven, y que en otras partes se encuentra como tal nombre de persona, en francés o jove en catalán, y bueno, y no tiene mayor importancia. Mozo. Mozo, es decir, la hipótesis de Ricardo Becerro de Bengoa, que lo hacía derivar de gasta, queso y tal, y él decía que equivalía a Gasteiz a una quesera, o bien otros que han querido hacerlo derivar de Castelu, no tiene solidez. Se trata sencillamente de un patronímico que llevaba un señor, el cual sería dueño inicialmente de la aldea, y que se deriva del vasco del euskera Gaste. Similarmente a como ocurre con Estíbaliz, que sería también un derivado de Estíbaliz, de Estibus, perfectamente euskerizado fonéticamente. Pero que viene del latín, ¿no? Que viene del latín. Y eso no se trata de una cuestión, sino de una honra para todos, ¿no? A ver, de buenos parientes. Es un poco lo mismo que pasa con la provincia, con el nombre de la provincia. En fin, y a mí mis padres me enseñaron a no citarme personalmente, no, pero yo creo que he hablado de este asunto y además la cosa no la he inventado yo. Es decir, de planum, llamo en latín, sale el euskera Álava, es decir, Álava sin duda. De ahí la forma popular en euskera fue Araba, mientras que por la forma culta quedó Álava también ya en castellano, ¿no? Pero viene del latín plana, ¿no? Claro, eso, sin duda, ¿no? Álava inicialmente la llana. Además se decía, con una redundancia se decía Álava la llana. Y otras veces se decía, curiosamente, la concha de Álava se decía. Y también los gentilicios, ¿no? A la vez como apellido medieval y Arabarra. Arabarra, que aparece del siglo XI en Navarra, sí. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de un tema polémico, del anillo escolar. El anillo escolar es una práctica, ha sido una práctica en toda Europa, que yo recuerde. Yo lo he conocido, por ejemplo, para las chicas que en un colegio de monjas hablaban en castellano en vez de hablar en francés. Pero es evidente que durante mucho tiempo el castellano ha sido un vehículo para la ascensión social. Yo quiero preguntarle a Enrique, ¿no tienes la opinión de que el anillo escolar estaba en gran parte consentido por los padres? Sin duda. Es decir, aquí se entendía que el euskera era una rémora, un obstáculo para lo que dices tú, el ascenso en la escala social, y no olvidemos por otro lado que las escuelas eran de tipo municipal, claro. Ni siquiera foral, era municipal, la escuela como sabes era municipal. Y entonces muchos padres eran propicios. Mientras que sabemos, hay testimonios de gente que se revela, entre otros
este capitán de la Guardia Real, que le dice al padre Caraveral, escandalizado. Sí, era una alavés, ¿no? Sí, sí. Dice, una vez que andaba yo por Álava, un capitán de la Guardia Real, un valiente capitán de la Guardia Real, claro, Caraveral estaba indignado. ¿De dónde era el...? No dice. Y luego, por otro lado, tenemos el ilustrado Mendivil, que era el Lance, Alegría, y este también despotrica. Y era un hombre que sabía 5 o 6 lenguas, por favor, era una persona que muere en Inglaterra, de este tipo de ilustrados afrancesados, si se quiere, pero era un moscófilo tremendo, ¿no? Bueno, no vamos a poder entrar en el siglo XX, pero hay un dicho carlista que dice Euskaldun fededun, el que tiene el euskera tiene la fe. ¿Sí? Os quiero preguntar sobre la utilización política del euskera por carlistas y liberales. Si podéis decir algo. Hombre, no sé, yo muy brevemente, la utilización de las lenguas con tipo partidista es antes, de después y de ahora, ¿no? Y entonces, claro, los carlistas veían que todo el mundo del antiguo régimen se venía abajo y trataron, muchos de ellos, de sostener el euskera, y yo sé de muchas familias carlistas en las cuales no se permitía en modo alguno hablar castellano, ¿no? Pero no olvidemos también que muchos liberales abiertos también eran francamente vascófilos, ¿no? Por ejemplo, Becerra de Bengoa. Bueno, una persona de tipo vascófilo, claro, y era tipo liberal, ¿sí? Muy bien, el tiempo se nos va acabando, es imposible entrar en el siglo XX. Me gustaría, los escritores castellanos de lengua castellana en el siglo XIX son conocidos, me gustaría que Enrique nos señalase algunos de lengua euskérica a la vez. Hombre, el siglo XIX, hombre, el 20 de hombres son de tipo menor, pero hombre, ya se sabe, pues, una persona como Donna Price traduce a Alberti, qué sé yo, a modo de ensayo, se traducen pasajes y a veces muchos capítulos del Quijote, ¿no? Y luego ya el florecimiento... la Biblia, ¿no? Y la Biblia por la vida, ¿no? Pero hay que llegar hasta... Claro, porque cuando una lengua se cultiva, cuando hay detrás una escuela, entonces los escritores a veces más sobresalientes son de la actualidad, ¿sí? Bueno, Ulibarri Bueno, y Ulibarri, claro, Ulibarri es un vascófilo de Ocondo, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien, el tiempo se echa encima. Yo lo que me gustaría transmitir a la opinión es el convencimiento de nosotros tres de que tanto el castellano como el euskera son patrimonio común de todos los alaveses. ¿Sí, de acuerdo? Yo añadiría también que justamente en el dominio ideal del bilingüismo, el euskera tendrá una razón de más para sobrevivir y florecer. Porque con el monolingüismo, la parte más débil tendría un difícil futuro. Sí, del mismo modo que tenemos dos tierras, como todas las lenguas. Y esto, hombre, hemos vivido años de machacamiento, pensemos lo que pasó en el 36, etcétera. Por ejemplo, cuando quitaron al obispo Mateo Mujica, que no era, por cierto, nacionalista, ¿no? Y pusieron a un... La lengua no es nacionalista. No, bien, pero quiero decir... Y luego mandaron a un administrador apostólico que era más lo primero que lo segundo, y lo adjudica, y bueno, y es una historia triste. Hay que mirar al futuro, Álava, dos lenguas, y enriquezcámonos con las dos lenguas. Muy bien, vamos a terminar. Lo único que decirles que el próximo miércoles estaremos de nuevo con ustedes. Buenas noches.